Listos. Ya están acá también en el Zoom. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Una disculpa por la demora. No nos han abierto el cine acá presencial, pero ya conseguimos otro lugar temporal en lo que nos abren y ya estamos por acá conectados. Entonces, bueno, de lo que hemos visto, hablábamos de tener un presupuesto, número uno. Número dos, ¿quién se acuerda del dos? El fondo de emergencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo van con ese fondo? Ahí van, ahí van. Yo sé que puede costar trabajo, pero hay que volverlo una prioridad, ¿ok? Porque son dos cosas importantes. No nada más es tener ahorros, sino también el hecho de confiar en Dios y hacer el esfuerzo para generar ese ahorro, ¿ok? Entonces dijimos que por lo menos 15 días de sus gastos, o sea, una quincena, ¿sale? Esa es la meta inicial. Si ya lo tienen, fabuloso. El fondo de emergencia realmente es un ingreso mensual de 3 a 6 meses, que lo tengas ahorrado líquido. ¿Ya lo viste? Ya. Sí. Pero si no, o sea, para empezar, al menos 15 días, ¿vale? Si ya tienes 15 días, pues vas por un mes. Pero sí ponte la meta porque ya estamos en la sesión 7, pero como no tuvimos la anterior, sería como si fuera la 8 y creo que son 10 nada más. Entonces ya estamos en la recta final. Ahora, la realidad es que el dinero se puede conseguir de un día para otro. Yo siempre pongo un ejemplo que a mi esposa no le gusta para nada. Entonces voy a poner primero un ejemplo bonito y luego el ejemplo que yo utilizo. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos es que tengas claridad de cuál es esa cantidad de dinero que necesitas tener ahorrada. ¿Alguien todavía no la tiene clara? ¿Alguien necesita apoyo con eso? ¿Tú la tienes clara? Un 80%. ¿Por qué? ¿Qué te hace falta para llegar al 100%? Pues es que mis gastos son muy variados y mi Ok. ingreso también es muy variado porque yo no trabajo por sueldo. Ujú. Yo trabajo por mi cuenta, Ok. entonces a veces puedo tener buen ingreso y Ujú. otros que no, entonces sí, Ok. también eso me complica bastante. Pero los gastos fijos necesarios como vivienda, alimento, servicios. Es que hay cosas en las que puedo ser flexible porque vivo en casa de mi mamá, Ah, entonces súper. eh, hay veces que yo sí ahorro renta, Ujú. eh, e incluso renta como si estuviera pagando renta de mi negocio, Ok. pero cuando tengo esos ingresos bajos, digo, bueno, puedo ser flexible y no, al menos en el área personal, no pagar la parte de la renta. Ok. No, Entonces, es una bendición sota. Pero entonces lo que hay que hacer es definir una cantidad. O sea, si ya tienes una cantidad en promedio, digamos el 80%, ya quédate con esa cantidad y que esa la cantidad la tengas ahorrada. O sea, lo importante es tener un ahorro para un imprevisto, ¿ok? Y que sirva también como un dinero que tienes y que no tocas, ¿vale? Porque también eso es algo importante. Muchas veces tenemos dinero y lo gastamos. El, Ay, ¿cómo fue hace poco? Igual salió de conferencia. eh, Les voy a parafrasear porque no recuerdo bien cómo fue, pero era que a veces creemos que necesitamos las cosas cuando realmente no las necesitamos. En conferencia dijeron de un ayuno de 10 días. Y cuando dijeron 10 días yo dije, ¿qué? Es mucho, ¿no? Solo agua, no, de solo agua. ¿Ok? O sea, sin comida, 10 días. Hoy cumplo 4 días. Pero o sea, tiene las dos vertientes. Por un lado, siento como hambre, pero luego digo, no, nada más es antojo o costumbre. O siento como que algo es, o sea, pasa de que ya es la tradición de que pues comemos 3 veces al día o hay quien come 5 veces y que en las noches siempre vamos para allá. Pues estamos cómodos aquí, ¿no? Como ven, o prefieren allá. Es que si alguien la reservó, nos van a correr de aquí. Vale, gracias. Entonces, pero por otro lado digo, wow, o sea, llevo 4 días sin comer nada, así de comida, nada.
y no, o sea, no estoy mal, ¿no? Digo, de repente sí siento un poquito de dolor de cabeza y es un indicador para ponernos a orar, ¿no? O siento hambre y es un indicador para ponernos a orar. Pero no es algo que necesitemos y entonces me entra la duda de si realmente necesitamos comer todos los días 3 o 5 veces cada día, o si realmente ya es una tradición y el consumismo y demás, ¿no? O no sé si han visto la serie de The Chosen, si no la han visto, búsquenla, ya va a salir la nueva temporada. Va a haber una presentación en grande los primeros días de abril aquí en el Museo Sumaya. Afuera del Museo Sumaya van a poner una pantalla y va a haber la presentación. Y en Más Vida Morelia. Todavía no sé si aquí en Ciudad de México, pero si no, la conseguimos y la proyectamos nosotros aprovechando que tenemos aquí el primer capítulo de la nueva temporada. Pero narra la historia de Jesús y de repente está con sus discípulos en el campo. O sea, van haciendo un recorrido de diferentes ciudades y no es que tengan restaurantes, oxos, tienditas para pararse a comprar las cosas, ¿no? Entonces hasta que llegan a una ciudad y de repente me digo, ¿cómo nos hemos vuelto en esa de que necesitamos el celular y necesitamos comer y necesitamos nuestro café y necesitamos y tantas cosas que creemos necesitar cuando realmente lo esencial para vivir es muy poco? ¿Ok? Dentro de la parábola del sembrador que les comentaba, que vimos en conferencia, decía, habla de cuando están los espinos, que hay semillas que caen junto a espinos y que los espinos ahogan a la semilla y por eso no crece. Hola, hola, buenas noches, donde gustes. Y decía que saca una estadística el autor del libro, porque dice que en una libra de tierra hay cerca de 40,000 semillas de hierba. Entonces, que siempre va a salir, o sea, un campo que se descuida, siempre va a salir la hierba. ¿Ok? Y el autor pregunta, dice, ¿qué significado espiritual le puedes dar a esto? Entonces, si tú plantas una semilla, la tienes que cuidar, que le dé el sol, que tenga agua, que no tenga plagas para que pueda crecer, pero las hierbas crecen siempre. Entonces, las distracciones en este mundo son mayores, son más comunes, son más frecuentes que lo realmente importante, ¿no? Incluso ahorita no está mi esposa, me gustaría que estuviera para que no dijera que hablo de ella a sus espaldas, pero de repente o sea, que estamos leyendo el libro y suena el celular, ¿no? Y estamos leyendo y a ver qué pasó. Y le digo, es una hierba, porque es una distracción, ¿sale? Y creo que el dinero es la mayor de todas. O sea, ¿cuánto tiempo pasamos preocupándonos del dinero? Preocupándonos de las cuentas, de los pagos, de generar ingresos, del trabajo, ¿no? Este miércoles no hubo reunión de oración, pero fue en línea. Y entonces yo me programé para decir, ese espacio de tiempo ya cada miércoles lo tengo reservado, no importa si no hay presencial, lo voy a reservar en su casa, en mi casa, para conectarme y estar ahí al pendiente. Pero no sabes las distracciones que surgen en la casa. Bueno, sí sabes, las distracciones que surgen en la casa, ¿no? Entonces fue no complicado, pero sí tuve que poner mayor atención y como decir no a varias cosas que querían distraer, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Entonces, el objetivo del ahorro es como decir, ok, voy a tener este dinero ahí apartado y ya no me va a preocupar. O sea, ya no va a ser algo que diga, tengo que gastarlo, tengo que ocuparlo, sino lo tengo ahí y para cualquier imprevisto, ¿vale? Entonces es importante. Déjenme, les comparto la presentación acá en los de Zoom. A ver si igual y sí. A ver. Mm, Listo. Ah, perdón, me adelanté una sesión. Antes de invertir tenemos que tener. La siguiente sesión ya vamos a ver temas de inversiones, ¿vale? Pero no se emocionen, no son inversiones de riesgo, no vamos a hablar de criptomonedas ni de nada de eso. Vamos a empezar con lo básico. Ahí ya está en la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y esta, rapidísimo, sí. Sí. Casualidad tiene Apple TV. No se ve, ¿verdad? Es el total.
Mm, Un segundo, estamos buscando ahorita conectarnos en la sala donde estamos. Se dejó de ver la presentación en el Zoom. Y tampoco te escuchamos, Sam. Ah, qué raro, sí, se apagó el micrófono también. Gracias. Ajá, no, ok. Ok, entonces, esta vez sí. Lo que hemos estado viendo, les decía el resumen, presupuesto. La pregunta, hablando de presupuesto, es, ¿cómo se siente? Si quieren abrir la presentación en sus celulares o si alcanzan aquí o si se quieren acercar también. ¿Vale? El hecho de tener un presupuesto es ya no servir al dinero, sino someterlo al señorío de Cristo. ¿Ok? Cuando no tenemos un presupuesto, el dinero nos usa. El dinero es el que tiene el poder de decidir sobre nosotros. Creemos que nosotros decidimos, pero realmente no, porque si decidiéramos tendríamos ahorro, tendríamos inversiones, diezmaríamos sin problema, ofrendaríamos, daríamos a misiones, y muchas veces cuesta trabajo porque no tenemos el control del dinero. Entonces, hacer el presupuesto, recuerden la frase, esa es de cajón, ¿no? Tener un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir y no preguntarle a dónde se fue, ¿vale? Es la importancia del presupuesto. Recuerden el versículo en Mateo que dice, no se puede servir a dos señores, Mateo 6:24. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice, no se puede servir a Dios y estar esclavizado del dinero. ¿Ok? Entonces, la esclavitud al dinero, híjole, es muy sutil, no nos damos cuenta. A mí me ha pasado varias veces que de repente digo, ya volví a caer, ¿no? O sea, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me distraje? Que ya volví a estar endeudado, ya volví a tener preocupación. O sea, la manera de saber si estamos siendo esclavos al dinero es si sentimos angustia. ¿Ok? La angustia no proviene de Dios, no es fruto del Espíritu Santo. Entonces, si el dinero el día de hoy te genera angustia, hay una atadura respecto al dinero. ¿Vale? No es condenación, no es nada así extremo, pero sí es algo que debemos poner en consideración, o sea, algo de que debemos tener presentes. Una forma muy material de saberlo es si diezmas, ¿no? Lo veíamos. Si no estás diezmando es porque no puedes desapegarte de esa atadura del dinero. O sea, el dinero te tiene tan amarrado que no permite que salga. Si te cuesta donar, dar, ofrendar, diezmar, no puedes soltar el dinero porque está esa atadura deteniéndote. ¿Sale? Nada más es un indicador. Aquí nadie tiene que levantar la mano ni nada. Ya, si en lo personal quieren que platiquemos con todo gusto, con mi esposo, con un servidor, lo podemos revisar. Pero son indicadores muy clave que si yo lo hubiera sabido, ¿no? O sea, para mí hubiera sido más sencillo decir, no, pues sí, ya sé que estoy mal en el dinero, pero pasé años sin diezmar, aún siendo cristiano y aún ya sabiendo lo que tenía que hacer, pero me costaba trabajo y yo lo veía como, pues es que no puedo ahorita. O sea, mi mente lo racionalizaba y lo aceptaba.
Decía, no, pues es que más adelante, cuando ya tenga ahorros, cuando ya se logre este proyecto, cuando salga de esta deuda, cuando ya mi casa esté bien, cuando mis hijos salgan de enfermedad, y siempre era posponer, posponer, posponer. Y no me había dado cuenta, nadie me dijo así tan directo que no diezmar es una atadura del dinero, ¿vale? El señorío lo tiene el dinero sobre ti, que no te permite darlo, ¿vale? Cuando confías en Dios, lo das y Él te va a dar más, nunca te va a dejar sin comer, nunca te va a dejar que te caigas. Y si permite que pases hambruna o que pases escasez, es para probar tu corazón, es para tratarlo y para que se fortalezca y que puedas después enseñar a otros. Yo lo veo así, o sea, para mí fue una gran esperanza decir, puedo compartir ahora mis experiencias para tratar de evitar que no caigan, ¿no? Que no caigamos nuevamente en esas ataduras del dinero. Entonces, esa es la importancia del presupuesto. Luego, el fondo de emergencia es cómo se siente tener ahorros. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, si ya los tienes, fabuloso. Si no los tienes, ¿cómo se sentiría tener ahorros y estar ganando más de lo que gastas y sabiendo que cada mes puedes ahorrar una parte y que tu ahorro va aumentando? Ahora, ahí hay que tener cuidado de no buscar eso como una fuente de paz, una fuente de tranquilidad, porque muchas veces queremos el ingreso para obtener la tranquilidad. No, cuando ya tienes el presupuesto y le cedes el control a Dios, tienes tranquilidad, tienes paz en el corazón. Y ahora eres diligente con los bienes que Dios te da. Ok, entonces dice Proverbios 6, del 7 al 8, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Hablando de las hormigas en Proverbios, ¿no? Entonces dice, fíjense en las hormigas cómo ellas no tienen jefe, no tienen capataz, no tienen dueño, y ellas administran bien su dinero para que, bueno, no en este caso no es su dinero, sino su comida, para que en el invierno que no haya, tengan sus recursos, ¿ok? Entonces nosotros de igual manera debemos ser buenos administradores. Entonces tengamos cuidado con el enfoque de por qué ahorrar. No es ahorrar porque el dinero nos va a dar paz, sino es ahorrar porque somos buenos administradores de lo que Dios nos da, ¿vale? Plan bola de nieve, ya lo vimos la semana pasada. ¿Alguien ya hizo su lista de deudas? ¿Sí? Súper. Bueno, pues qué tan grande es. Háganla. O sea, de verdad, lo que explicamos aquí, obviamente el conocimiento es muy padre, pero el objetivo no es nada más aprender, ¿no? El objetivo es transformar nuestras finanzas. Y para hacer la transformación hay que aplicarlo, ¿vale? Entonces, hacer la lista de las deudas, de entrada nos da tranquilidad ya por descargarlas de nuestra cabeza, tenerlas apuntadas, aunque pareciera que, porque muchas veces le huimos, ¿no? Porque no, ni quiero saber cómo está eso porque me va a meter en más broncas. No, ahí está la atadura. Cuando las pones por escrito y empiezas a hacer un plan para salir de ellas, entonces empieza la liberación. Muchas veces ese es el engaño, de decir, no, no quiero pensar en eso, pero por no verlo no se va a solucionar por sí solo. ¿Vale? Entonces hay que ponerlas por escrito. Recuerden, la más pequeña está arriba, es la primerita. Y esa resuélvela lo más pronto posible. ¿Vale? De hecho, sería buenísimo que nos compartieran quienes ya han pagado alguna. Dice, por ejemplo, acá Gina, quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Ya presupuesto y deudas, check. Me dio paz, fabuloso. Si se escucha, ya, genial. Perfecto, podemos reprogramar la sesión. Ah, excelente, entonces podemos reprogramar una sesión más. Entonces ya, no nos atrasamos. Me dice acá la mentora de grupos pequeños. Gracias. Perfecto, entonces, ¿cómo se siente tener un plan eficaz para salir de deudas? Ahora, la pregunta real es, ¿qué se siente no tener deudas? Pero a veces eso lo vemos muy lejano, lo vemos muy complicado. Entonces, ¿cómo se siente tener un plan que ya estás llevando a cabo? Y si alguien ya, ¿se acuerdan que les dije que la primera deuda cuando la pagues la tachas, la rayoneas, así la pintas para decir, ya, o sea, me deshice de una deuda y vas por la que sigue, ¿vale? Entonces es algo práctico que debemos ir haciendo para poder lograr estar libre de deudas. ¿Cuál es el respaldo espiritual de de no tener deudas? Dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad.
Entonces, de hecho, no significa nada más que los justos no tienen deudas. Es Salmos 37:21. Podríamos decir, bueno, los pecadores, los injustos, tienen deudas y no pagan. No, yo estoy bien porque tengo deudas y sí las pago. Está bien porque es un paso adelante, ¿no? Pero otro nivel sería, bueno, ya no tengo deudas. Pero el nivel que nos está poniendo aquí Salmos dice, no, los justos dan con generosidad. Les mandé un video ahí en el grupo de WhatsApp. Bueno, dos, la primera parte y la segunda parte. Sí. Revísenlos, estúdienlos, yo los estoy viendo casi diario, porque cuando sientes esa atadura del dinero, porque ahí habla que es una hierba. ¿Qué pasa con la hierba del campo? Alguien ha tenido un jardín y quitas la hierba y unos meses después, ahí está otra vez. El problema, y eso a mí me impactó muchísimo, porque yo, o sea, lucho y pido a Dios que ya, o sea, el tema del dinero se resuelva. La realidad es que no se va a resolver, ¿ok? O sea, va a haber temporadas. No se va a resolver en el hecho de que no es probable que te vuelvas millonario y ya no te vuelvas a preocupar del dinero en la vida, ¿ok? A eso me refiero que no se va a resolver. Lo que debemos resolver es nuestra preocupación por el dinero. Que esa preocupación a veces se torna en amor al dinero, ¿ok? Es búsqueda del dinero, ¿vale? Entonces, cuando ya no lo estamos buscando, cuando nuestro proveedor ya no es el dinero, nuestro proveedor es Dios, no importa la temporada en la que estemos. Estamos en una temporada abundante, nos mantenemos humildes porque nuestro proveedor es Dios y sabemos que Él nos llevó a esa cima. Estamos en una temporada de escasez, no nos preocupamos porque sabemos que nuestro proveedor es Dios y es temporada de vacas flacas y van a venir nuevamente nuevas temporadas, ¿vale? Entonces la vida es un ciclo. Va a haber momentos de salud, va a haber momentos de enfermedad, va a haber momentos... Por eso cuando nos casamos en el matrimonio dicen en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la escasez, porque es una ley que va a haber esos ciclos, ¿vale? Pero nuestro enfoque no debe estar en confiar en el dinero, sino confiar en Dios, ¿vale? Súper. Entonces, después del plan bola de nieve, esto es una secuencia para tener esa transformación radical de nuestras finanzas, sigue completar el fondo de emergencia. Antes de invertir, antes de abrir un negocio, antes de irnos de viaje y lograr nuestras metas, que es válido, es completar el fondo de emergencia, porque 15 días te sacan de un apuro, pero no de un gran apuro. ¿Ok? Normalmente, si pierdes el trabajo, en 15 días es poco probable que consigas un nuevo trabajo. ¿Vale? Entonces, normalmente el desempleo tarda varios meses. Entonces, vamos a tocar ese tema y la siguiente semana ya empezaremos a hablar de invertir. Entonces, recuerdan que hablamos de que hay ciertos riesgos a los que estamos sujetos. 78% puede tener un suceso de aquí a 10 años. Y la manera fácil de comprobarlo es revisar si en los últimos 10 años alguno de nosotros hemos perdido el empleo o ha habido algún embarazo, un accidente o cierta enfermedad, problemas con el auto o un accidente, o algún familiar se enfermó o falleció, tu negocio quebró, te robaron o tuviste alguna pérdida, un fraude, hubo alguna pandemia, un huracán o un terremoto. Creo que a todos nos pasó en los últimos 10 años alguno de estos, ¿no? Entonces, por simple estadística, en los próximos 10 años va a volver a pasar. ¿Ok? Pedimos a Dios y confiamos en Él que no, que nos cuide, pero normalmente estamos en este mundo y estamos sujetos a eso, a enfermedad, accidentes, robos, fraudes y demás, ¿no? Entonces, para eso sirve el fondo de emergencia. El fondo de emergencia, completarlo significa que tengamos de 3 a 6 meses de nuestros gastos mensuales. Tu salud financiera es cuando logras tener de 3 a 6 meses. 3 meses si ya tienes un ingreso fijo en una empresa estable o en gobierno y tienes un plan de carrera que tú le ves futuro todavía a esos a 5 o 10 años. Si tienes un ingreso fijo constante, con 3 meses es más que suficiente. Pero si tienes un negocio, un autoempleo, eres freelancer, tienes una startup o tus ingresos son variables, se recomienda tener 6 meses, porque los riesgos son más altos, ¿vale? Entonces, tú eliges cuánto, mínimo 3 meses, idealmente 6 meses que tengas de ahorro, que el fondo de emergencia, recuerdes, lo tienes líquido. ¿Por qué? Para evitar endeudarte, ¿vale? Entonces, si por alguna razón pierdes el trabajo, quiebra tu negocio, vas a vivir de tus ahorros del fondo de emergencia.
¿vale? Y te alcanza para vivir 6 meses sin preocupaciones. Y es muy distinto cuando pides a Dios sabiendo que tienes un fondo de ahorro a que pides porque ya estás al tope, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos al tope, ahogados, el agua hasta el cuello, pedimos con angustia, pedimos con ansiedad, pedimos con desesperación. En cambio, cuando estamos organizando y estamos planeando, pedimos con fe, con tranquilidad, con esperanza, ¿vale? Entonces, el objetivo simplemente es tener ese fondo antes de empezar otras actividades, ¿vale? Entonces, ahora, de gastos, 3 a 6 meses de gastos, no necesariamente de ingresos, o sea, de gastos esenciales para vivir, ¿vale? Si ahorita estás en una temporada donde tus ingresos son altos y te estás dando ciertos lujos, bueno, el fondo de ahorro no tiene que incluir esas vacaciones 3 veces al año, ni ese auto en leasing que tienes, ¿no? Eso no lo metes en el fondo de emergencia, ¿vale? A menos los gastos esenciales que te permitan, si pasa cualquier eventualidad, vivir sin preocupaciones 6 meses. Luego, ¿cómo se siente estar libre de deudas? Entonces, esto es un ejercicio como de visualización, ¿no? ¿Cómo se sentiría, cómo estarías sabiendo que ya no tienes ninguna deuda, o sea, que ya no tienes que pagarle a nadie y que además tienes ahorros de 6 veces tus gastos mensuales? ¿Cambiaría en algo tu forma de vivir el día de hoy? ¿Ok? Entonces, la clave ahí es cuando te imagines eso y sientas esa felicidad o esa tranquilidad, que ese sentimiento lo tengas el día de hoy por la confianza que tienes en Dios. ¿Sale? O sea, no necesitas estar libre de deudas y tener los 6 meses de ahorro para sentirte bien. El problema es que como nuestra confianza está en el dinero, esperamos a tener eso para sentirnos bien. La clave consiste en que en el día de hoy tú le entregues todos tus pendientes, todas tus deudas a Dios y te sientas bien, te sientas en paz porque tienes la confianza en Dios. No quiere decir que te vas a despreocupar, pues ya, me siento bien, entonces ya no pago nada, ya no ahorro, no. Al contrario, el confiar en Dios y hacer un compromiso con Él es vas a ser diligente en poner en práctica lo que estamos viendo para que logres liquidar las deudas y tener tu ahorro. Pero que tu salud espiritual y mental y emocional no dependan de eso. ¿Vale? Entonces, que cuando tú entregas y sueltas a Dios, te puedes sentir bien, te puedes sentir en paz, te puedes sentir tranquilo, te puedes sentir con esperanza, que te sientas abundante porque eres hijo, hija del Dios Todopoderoso. Él puede hacer un milagro si así fuera necesario, pero no lo hace porque quiere que aprendas cosas. ¿Por qué Jesús no sanó a todos? Porque incluso cuando alguien se le acercaba, le preguntaba, ¿qué quieres? Cualquier persona, o sea, si se acerca un paralítico y le dice, ¿qué quieres que te haga? Así los discípulos yo creo que decían, Jesús, por favor, o sea, no lo ves cómo está, que no puede caminar bien, que está todo encorvado, pues obvio que quiere ser sano, ¿no? Jesús respeta y dice, ¿qué quieres? Y lo primero que hace Jesús no era sanar el cuerpo físico, ¿qué era? El corazón, perdonar los pecados, ¿no? Entonces, ya tus pecados te son perdonados. Y para que haya evidencia de esto, te digo, levántate y anda. Entonces, lo primero es el corazón. El perdón de pecados es quitar esa culpa de las deudas, de lo que no has hecho bien, de las malas decisiones que hemos tomado, de cuando invertimos mal, de cuando hicimos un negocio que no era correcto, cuando firmamos cosas que no debíamos, cuando tomamos lo que no era nuestro. Ese es el pecado, que eso abrió puertas para tener atadura con el dinero. Entonces, pedirle perdón a Dios por eso, ¿vale? Nos perdona y podemos estar en libertad para poder entonces ya ejercer nuestra mayordomía de forma correcta, ser buenos administradores de lo que Dios nos da y como decían ahorita en el chat, si somos fieles en lo poco, Él nos va a empezar a dar más para que seamos fieles en lo mucho. Entonces, hay que escribirlo. Fíjense, cuando tú te pongas una meta o tengas un anhelo del corazón, el anhelo del corazón no es un placer temporal. El anhelo del corazón es algo que Dios pone en tu corazón que quieres lograr. Hay que ponerlo por escrito. ¿Por qué?
hay un estudio que se hizo en varias universidades de Estados Unidos, de estas ya sabes, las más famosas, Harvard, Berkeley, Stanford, pero fue un estudio que hicieron por varios años, por más de 50 años, donde entrevistaron y le dieron seguimiento a estudiantes que estaban por terminar la universidad. Y les hicieron una pregunta: ¿cómo te ves dentro de 5 años? 95% de las personas no sabían qué querían. ¿Ok? Pero el 5% no solo sabían, sino que lo tenían por escrito. Y el estudio demostró que después de 20, 25 años, ese 5% había tenido mayor éxito que el otro 95% junto, simplemente por tener claridad en lo que queríamos. El respaldo en la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, y otro dice, no recibís porque ni siquiera pedís. O sea, a veces ni siquiera pedimos. Entonces, es escribirlo, visualizarlo, visualizarlo, por ejemplo, ahorita que les decía, ¿cómo se siente vivir sin deudas y con un ahorro de 6 meses? Visualizarlo es, a veces por eso cerramos los ojos en las visualizaciones, es que corras la película en tu mente, que lo veas con tu imaginación de ese momento. ¿Ok? Y luego vivenciarlo. Vivenciarlo es, ya lo estás viendo, ahora ¿qué sientes? ¿Qué escuchas? ¿A qué huele? ¿Cómo sabe? ¿Ok? Entonces, cuando haces eso, estás interiorizando esa meta, y cuando logras hacer eso y lo puedes agradecer, estás ya a un paso de lograrlo. ¿Ok? Porque agradecer es muy distinto. Por ejemplo, es como cuando dices amén. ¿Saben qué significa amén? Así sea, nada más que el así sea no me gusta tanto porque es a futuro. El amén es hecho está, ya es. ¿Ok? Entonces, cuando decimos amén, no es de ojalá, ¿no? De hecho, ¿saben qué significa ojalá? Si Dios quiere. El árabe, Alá, Dios. Ok. Es la forma. Inshallah es como dicen ahora y el ojalá es la forma antigua. Antigua. Es que la adoptamos cuando estuvo los árabes en España. Ok. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. No es, voy a ver si. O sea, si Dios habla de que no tengamos deudas, ¿tú crees que Él quiere que no tengas deudas? ¿O quiere que vivas endeudado toda la vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que no sé si es la voluntad de Dios. Totalmente. O sea, la voluntad de Dios es clara. A veces nos perdemos por engaños del enemigo. O sea, si hay pecado de por medio, es obvio que no es la voluntad de Dios. Es que no sé si hacer este negocio, no sé cuál sea la voluntad. Revisa si es un negocio lícito y demás, o si tienes que hacer cosas chuecas, ya sabes que no es de Dios. No hay que darle vueltas. Es que no sé si esta persona es la relación correcta para mí. Pues analízalo, o sea, ponlo a la luz de la palabra, ¿no? O sea, a veces nos hacemos bolas. Entonces, en cuestiones de dinero también es así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nuestro Señor sea Jesús y no el dinero, que no dependamos del dinero, que no tengamos deudas. Entonces, creamos en eso. Y por eso les digo, visualicémoslo, vivenciémoslo y agradezcamos. Gracias te doy, Dios, porque ya no tengo deudas. Tú vas a proveer, tú me vas a dar la fuerza de voluntad, tú me vas a guiar, tú vas a poner las personas, las herramientas, las estrategias, me vas a dar la fuente de ingreso y confío en que así será. Y entonces sueltas y ya no estás cargando esa angustia y esa desesperación. ¿Vale? Ahora, ese fondo de emergencia se usa para emergencia y no se usa deuda. Estamos tan acostumbrados a la deuda que es fácil sacar la tarjeta de crédito, es fácil meses sin intereses, es fácil el crédito para esto, para aquello. Entonces, hay que tener cuidado, no usar deuda para emergencias. Esa es también la clave del fondo de emergencia. ¿Ok? Que tú tengas un dinero para que ante cualquier emergencia uses el fondo y no uses la deuda. Se descompuso el carro y no lo vas a dejar parado porque es tu medio de transporte.
Entonces lo que haces es usar la deuda, ¿no? Para que no tengas que usar la deuda, entonces para eso es el fondo de emergencia. Y por otro lado, el peor momento para endeudarse, o sea, porque además, ¿cuándo usamos la deuda? Cuando no tenemos dinero, ¿ok? Si usaras la deuda cuando tienes dinero y un negocio, puede ser, ¿no? O sea, de todas maneras no se recomienda, pero puede ser que sí. Hola, buenas noches. Puede ser que sí, pero normalmente, o sea, cuando ya estamos tronados económicamente, vemos la única opción, usar la tarjeta. Entonces nos hundimos más. ¿Me explico? El objetivo del fondo de emergencia es que si de plano la situación va muy mal, pues tengas un medio de rescate y no caigas en deuda. Y parece una solución fácil, pero ¿se acuerdan del mito? Ahí está el mito. Es un mito, es un engaño. A mí me impresionan las estrategias mercadológicas de las tarjetas de crédito. O sea, ahora me llegan promociones para diferir mis compras a meses y me hacen un descuento. Y parece que te hacen un descuento en lo que gastaste, pero no es así. El descuento es en los intereses que te cobran por diferir. Entonces hay que tener cuidado con esas tarjetas. Hola, hola, bienvenido. Acá hay lugar, aquí hay otra silla también. Estén. Hay banquitos. Súper. Por ejemplo, si está el cine, si no está el cine, Dios provee. O sea, ¿se dan cuenta cómo no faltan lugares? Y si no estuviera este lugar, nos vamos a un café o nos vamos a otro lado. Cuando confiamos en Dios, Él provee. De repente si entra la angustia, ¿y por qué no la han abierto? No, pero no tenemos de qué confiarnos si estamos en las manos de Dios. Yo lo veo con mis hijos. O sea, mis hijos confían plenamente en mí, porque todavía son niños, ¿no? Ya que sean adolescentes, quién sabe. Los que tienen adolescentes me entenderán. Pero ahorita confían plenamente. Y entonces de repente pasa algo y me voltean a ver a mí y si me ven a mí tranquilo, ya ellos están tranquilos, saben que está resuelto, no se preocupan por nada, ellos no se preocupan de qué van a comer, de qué van a vestir, de cómo van a la escuela, ni saben cuánto pagan de colegiatura, ni saben cuánto cuestan las cosas, nada. Así somos nosotros porque somos hijos de Dios. A veces le asignamos tanto valor al dinero que las cosas más valiosas no las valoramos. ¿Cuánto cuesta un dedo tuyo? ¿A cuánto lo venderías? ¿Por cuánto lo intercambiarías? A veces hasta el dinero nos hace pensar en que sí, ¿no? Ya, para salir de dudas, pues órale, un riñón, tengo dos. ¿Cuánto cuesta eso? No tiene valor, ¿vale? Entonces, las cosas más valiosas de la vida no se compran con dinero. Y hay muchas maneras de conseguir las cosas. En conferencia también platicaron de algunos testimonios de, por ejemplo, el campus, ¿qué campus fue? No está mi esposa, ella siempre me recuerda las cosas. Pero, o si hay alguien ahí en el Zoom que haya asistido a la conferencia, un campus estaba pidiendo a Dios por un lugar, por un terreno. ¿Mm? León, el que por gobierno y aplicaron, no, este fue otro, porque fue reciente. Y estaban pidiendo por un terreno y pidiendo por un terreno, y de repente se abre una convocatoria del gobierno porque el gobierno tiene diferentes terrenos como reservados y los donan a fundaciones, asociaciones y asociaciones religiosas también, ¿no? Entonces aplicaron para eso y les mandaron la lista de los terrenos disponibles. Y fíjate la fe del pastor que dijo el más grande. O sea, toda la lista que mandaron dijo el más grande, no se puso prejuicios, ¿no? Historias, barreras que normalmente nosotros nos ponemos de, ay, no, ¿y por qué? Mejor algo más pequeño. No, él dijo el más grande. Incluso los que le recibieron los papeles le dijeron, pues quién sabe si te lo den, ¿eh? Porque es para una iglesia y el gobierno tiene otros planes. Pues para no hacerles su cuento largo, se los dieron, no les costó nada. Entonces, de repente creemos que el dinero es la única manera de conseguir las cosas. Y no, hay muchas maneras más, ¿vale? Entonces, no tenemos forma de predecir los imprevistos, por eso son imprevistos, porque no se predicen, entonces necesitamos un fondo de emergencia
y tiene un gran impacto. ¿Cómo sabemos si algo es realmente una emergencia? ¿Ok? Es algo que no podíamos saber que iba a suceder. Por ejemplo, si se te desgastan las llantas y tienes que cambiarlas, ¿usas el fondo de emergencia? Ahí tendría que estar presupuestado, o sea, el mantenimiento del auto. ¿Ok? Es algo que ya sabes o tendrías que planear que va a suceder. ¿Ok? Si es un accidente, se recomienda tener seguro. Creo que aquí en México es obligatorio, ¿no? Por el reglamento que a terceros. Sí, pero sería bueno tener un seguro también para que no entre ese imprevisto. Pero un accidente, si no tuviera seguro, para ti, eso sí es un imprevisto. No había manera de planearlo. ¿Ok? Y tiene un gran impacto si no se cubre. Entonces puede haber cosas que no planeaste, o sea, de repente, no sé, pensé en conferencia, pero una conferencia ya sabes que es cada año, entonces puedes ir ahorrando para el próximo año, tener ahí tus boletos, ¿ok? Y, y no es nada más para líderes, de repente pensamos que es solo para líderes, para pastores. Platiqué con el pastor Adrián, de aquí de Campus Ciudad de México, y me dijo, pues es que Dios quiere que todos seamos líderes. De aquí, el objetivo de que tú te integres a un grupo pequeño es que después puedas abrir tu propio grupo pequeño, del tema que te guste, ¿ok? O de la actividad que quieras, no tiene que ser necesariamente educativo. Entonces, una emergencia es algo que no pudiste haber predecido y es algo que si no lo atiendes tiene un gran impacto, ¿ok? Te invitan tus amigos a irte de vacaciones. Algo inesperado no estaba planeado, ¿no? Dicen, bueno, el primero sí, no había manera de planearlo, me están invitando de repente. Pero si no lo haces, tiene un gran impacto. Pues emocional, ¿no? Tal vez quedas mal con ellos, pero no es un gran impacto a nivel salud, a nivel supervivencia, ¿vale? Entonces, vacaciones no hay que usar el fondo de emergencia para eso, ¿vale? Es una forma de evaluar si usas o no usas el fondo de emergencia. ¿Cuáles son las emergencias? Ya las vimos: pérdida de empleo, embarazo, accidente, que el embarazo se puede planear, ¿no? Te cuento, los seguros de embarazo te piden, creo que un año o hasta 10 meses antes, contratarlo antes del embarazo. Mi esposa y yo planificamos, contratamos el seguro y nos salió increíble. En Médica Sur, atención súper bien, porque o sea, pagamos un paquete y ya te cubría todo, ¿no? Entonces, hay que planificar hasta los embarazos. Accidentes, enfermedades, eso no se planifica, entonces eso sí entran en cuándo usar el fondo de emergencia. Problemas con el auto, accidentes, y problemas con el auto no es mantenimiento, ¿ok? No es cambio de frenos, no es la verificación. ¡Ay, la verificación! No tengo para la verificación, entonces tarjetazo, no. Bueno, fondo de emergencia, tampoco, ¿ok? Debe estar presupuestado. Si no, ¿qué tenemos que hacer? No lo presupuestaste, no tienes dinero y no puedes usar la tarjeta de crédito porque no te vas a endeudar y no vas a usar el fondo de emergencia, ¿cómo le haces? Buscar otro ingreso, vender algo que ya no, o sea, buscar incrementar tu ingreso, veíamos tiempo extra o hacer algo adicional, reducir gastos o vender algo, sacar o hacer alguna estrategia, una rifa, te pones a vender mazapanes, iba a decir, no, pasteles, lo que sea. Si de mazapanes tendrías que vender muchos, pero que te pongas creativo, no o sea, no por conseguir el dinero, sino confiando en Dios y poniendo la disposición de hacer algo extra para cubrirlo. Y cuando haces eso, llega la gracia de Dios, o sea, porque ve la disposición. ¿Ok? Pandemia, huracán, terremoto, ya lo vimos eso. Ok. Entonces, no tenemos forma de predecir, tiene un gran impacto si no se cubre. Algo que necesitas no es una emergencia. No, es que necesito esos zapatos de verdad. Ya no tengo zapatos. No es una emergencia. Es un gusto, es un lujo. Es impresionante cómo nuestro nivel de vida se puede acomodar a cualquier nivel que decidamos, pero es un tema psicológico muy fuerte. O sea, el cambiarnos de casa, el reducir gastos. Hubo un momento en el que mi esposa y yo tuvimos que renunciar a varias cosas a las que estábamos acostumbrados
Y no fue por aplicar estos conocimientos, fue por la mala, porque de plano ya no podíamos. Anteriormente no vivíamos en un departamento, vivíamos en una casa de 1000 metros cuadrados, donde una vez en una reunión y cabían 14 carros en el estacionamiento y padrísimo hasta cierto punto porque estaba más allá de nuestras posibilidades económicas y no estaba planificado a largo plazo. Nos fue bien en unos negocios y dijimos, venga, ¿no? Entonces, el hecho es que después dijimos, bueno, pues no podemos mantener esto, necesitamos regresar el carro, necesitamos salirnos de la casa, necesitamos bajar nuestros gastos y los bajamos como a la mitad. Y no te creas, o sea, emocionalmente y más que emocionalmente es como en el ego, ¿no? O sea, pega durísimo al ego de decir, de ya no tengo esto. A mí me pegó mucho porque además en ese momento yo estaba alejado de Dios. Y entonces como que como que mi mundo se cayó, o sea, porque las cosas que yo consideraba valiosas ya no las tenía. Es más, recuerdo que la mudanza, o sea, yo tenía tanto rechazo y tanta desesperación que me arrepiento de eso, pero dejé a mi esposa sola con la mudanza. O sea, yo según tenía un negocio que hacer y me fui de viaje. Y ella organizó la mudanza de todas las cosas. Entonces, por esa resistencia de no querer yo asumir la responsabilidad y decir, no, pues ya estoy saliendo de mi casa, ¿no? Y por varios meses estaba con ese anhelo de mi casa, ay, mi casa. Pero era nada más el ego de querer mantener ese estatus. Entonces, a veces, cuando no nos está alcanzando el dinero, y la solución que nos dicen todos los expertos es, pues reduce los gastos, pero no es tan fácil porque tenemos esa atadura de dinero. ¿Ok? Entonces, ahí, si tú haces tu presupuesto y ves que hay que reducir, ni modo, hay que bajarle a los gastos. ¿Ok? En las cosas en todas las cosas se puede, pero también tienes que ser inteligente de decir, bueno, qué cosas son las primeras que puedo bajar, ¿no? Nosotros revisamos y dijimos, a ver, ¿cuáles son los gastos más fuertes que tenemos? Pues el más fuerte era la renta. Pues dijimos, pues ni modo, a la renta hay que cortarle, ¿no? Según las colegiaturas, pues busquemos estrategias. Ahí o sea, no dijimos vamos a sacar a los niños de la escuela, que a veces es también una decisión importante porque la educación es otro paradigma que tenemos. Confiamos más en la escuela en la que van a estudiar los niños que en Dios que les va a proveer, les va a dar inteligencia para ser exitosos en la vida, ¿no? Entonces, pero lo que hicimos fue hacer un convenio con la escuela donde hicimos un intercambio comercial y entonces ya no tuvimos que pagar la colegiatura completa a cambio de nuestros servicios, ¿no? Entonces, siempre hay formas de reducir gastos. Oportunidades o negocios no son emergencias. Oye, me presentaron una oportunidad buenísima ahorita para invertir en esto. Pues uso este dinero, lo multiplico y luego lo regreso y ya tuve una ganancia. Ah, ah. Cuidado, porque normalmente esas oportunidades que salen así de la noche a la mañana y que además te presionan porque es de tiempo limitado y si no pierdes la oportunidad, es muy probable que sean fraude. ¿Ok? Si quieres entrar a esas oportunidades, está fabuloso, pero no uses el fondo de emergencia. ¿Vale? El fondo de emergencia es para emergencias. Viajes, vacaciones o salidas, ya lo vimos. Ropa, vestido y accesorios no son emergencia. Muebles o mejoras de la casa tampoco son a menos que sea que se rompa una tubería, ¿no? Entonces, esa sí es una emergencia y sí puedes hacerlo y tu enfoque es regresar a cubrir el fondo de emergencia. Cambiar de auto, cambiar de auto no es una emergencia, pero es que ya no jala bien, ya tiene sus detalles, no tiene Waze en la pantalla, no tiene Apple Play, la cajuela no se abre automáticamente como las de mis vecinos, no sé, o sea, cada quien tiene sus rollos, ¿no? Pero no es una emergencia. Colegiaturas, pagos de streaming y demás tampoco, ¿no? Ahora, ojo, no quiero que me malentiendan ahora de irnos al otro extremo, porque también existe el riesgo de decir, no, pues entonces ya no ocupo nada, me voy a vivir al desierto y listo, ¿no? No se trata de eso, Dios no quiere eso. Lo que quiere es que seamos libres y que desde esa libertad podamos vivir bien. Es decir,
que lo que tengas sea porque Dios te lo da y no porque tú tienes una angustia y estás endeudado por conseguirlo para aparentar algo. ¿Ok? Si quieres un carro de lujo porque es el que te gusta, porque es seguro, porque eso, adelante, pero sigue los pasos. Primero tu diezmo, tu presupuesto, tu fondo de emergencia, pagas deudas y entonces sí, empiezas a pagar el auto con la confianza de que lo vas a tener. Y la casa y la ropa, y, o sea, no se trata de entonces ya vivo mal, ¿no? Porque todos tenemos un nivel, ¿vale? Entonces no hay un rango que digas, no, vivir bien es tanto, o gastar tanto, no. Puedes pagar de renta 3,000 pesos y puedes pagar 30,000 o puedes pagar 100,000 pesos de renta. No importa. El que paga 100,000 puede estar libre y el que paga 3,000 está esclavo del dinero y está preocupado y demás, ¿no? Entonces no importa eso, lo que importa es el corazón, ¿vale? No se usa impulsivamente, híjole, las decisiones impulsivas. Eso es algo también tremendo. Tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? De repente hay un accidente o algo, creo que ya lo hemos platicado, y buscamos tomar la decisión más rápida y muchas veces no es la mejor decisión, entonces hay que tomar decisiones tranquilas, y más en los negocios. Si es un negocio que tienes que tomar decisiones rápidas, cuidado, es una alerta. Piensa, platica, ora, y es un periodo de calma. Entonces, yo te invito a que invites a Jesús como tu socio en tus finanzas, en tu negocio, en tu casa, y que cualquier decisión que vayas a tomar, antes de tomarla, se la platiques y que juntos tomen una decisión. Que no solo le platiques la idea, sino que le platiques cómo te sientes. Porque muchas veces las decisiones son emocionales porque ya sea por emoción de lo que podemos lograr o por miedo de lo que nos puede pasar. Entonces, por miedo a veces soltamos dinero y andamos aquí y allá para prevenir, pero es miedo nada más. En cambio, cuando ponemos delante de Jesús las cosas, Él nos puede ayudar para centrarnos, ponernos en calma, estar bien con estas emociones y tomar decisiones inteligentes. El fondo de emergencia se mantiene líquido y no es para invertir. No lo metas a fondo a plazo fijo. De repente cuesta trabajo. Porque dices, oye, pero es que ya es un capital, son 6 meses de mis gastos, o son 3 meses de mis gastos, ¿por qué no lo meto a plazo fijo y me va a generar más rendimiento? Porque si lo tienes a plazo fijo, aunque sea un mes, pero a la mitad del mes tienes un inconveniente, la deuda, ¿no? Entonces es mejor no tenerlo, vas a tener inversiones después a plazo fijo, pero este dinero es líquido. Y el día de hoy hay opciones como CETES, como NUS, Tori, que te dan liquidez inmediata y con cierto rendimiento. O sea, no lo necesitas tener a plazo fijo, ¿vale? Mientras no lo metas a las cajitas donde dice se congela, que lo tengas disponible. Entonces, a forma de conclusión, el fondo de emergencia, o sea, completar tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses sirve para que tengas protección contra imprevistos, paso número 1, que tengas paz mental, pero que tu paz no dependa de eso, ¿vale? Recuerda que la paz mental te la va a dar la confianza en Dios y eso te va a dar la energía para completar tu fondo de emergencia y evitar la deuda. Esa es sobre todo porque cuando terminas tu fondo de emergencia es porque ya pagaste deudas. Entonces, haciendo la recapitulación, número 1, tu diezmo, porque es como empezar a romper el patrón de esclavitud con el dinero. Paso 2 es el presupuesto, decirle a tu dinero a dónde se va y no preguntarle a dónde se fue. Tú o sea, darle el señorío de tu vida a Jesús y no al dinero, ¿vale? El presupuesto, luego el fondo de emergencia inicial, que son 15 días de tus gastos, luego el plan bola de nieve, que es para empezar a pagar las deudas, y ya que termines de pagar las deudas, puede ser excepto la hipoteca, porque la hipoteca normalmente es una deuda a 10, 15 o hasta 20 años, ¿vale? Entonces esa la puedes seguir pagando, pero las otras deudas de tarjetas de crédito departamentales, crédito de auto, crédito educativo, es así pagarlas, y ya una vez pagados, entonces empiezas a ahorrar para tu fondo de emergencia completo. ¿Claros hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Los veo muy serios. Pensativos, a ver, acá en el Zoom dicen, dice, yo ya pagué, ya pagaste dos, Gabriela ya pagó dos deudas de su lista de deudas, ¿ok?
Dice Araceli, sí la hice, intenté poner en práctica lo aprendido, no me fue tan bien porque es la primera vez que hice algo así. No importa, pero qué bueno que ya lo pusiste en práctica. Dice, sí pagué la más pequeña y ahí voy. ¿Qué es eso? O sea, mira, fíjate, yo te diría, Araceli, no te preocupes de las demás, ya empezaste y empezaste bien, ya pagaste la primera. Entonces vas súper bien. Dice Marta, ¿en dónde sugieres tener o guardar el fondo de emergencia líquido? ¿Hay lugar donde genere algo de ganancia? Sí, en Mercado Pago hasta 25,000 pesos. Story, eh, Story, Clar, tú hasta 200,000 pesos, porque es lo que protege el IPAP. Y más de 200,000 pesos en Bondía, en CETES, liquidez inmediata, eh, hasta 2 millones de pesos. Open Bank. Open Bank de Santander también. Ah, ok. Y si es banco, entonces también hasta 2 millones creo dan de respaldo del IPAP. 3 millones. ¿Cómo se llama la otra? Ualá. Ualá también está dando el 10, 12. 12.5 y Open Bank está dando el 10. Esas son algunas opciones. Hecho está, así es, así ya es, exacto. O sea, amén no es, el así sea, esa es la traducción que nos enseñaron, pero así sea es como, así va a ser en el futuro, ¿no? No, es hoy. Cuando Jesús hablaba, las cosas eran hechas. Hágase la luz, pum, y se hizo la luz. ¿Ok? Se separen los cielos de las aguas, pum, estaba hecho en el momento. Entonces, nosotros vivimos en un mundo físico donde hay procesos, ¿sale? Pero en el mundo espiritual, las cosas son. Entonces, cuando tú confías y entregas a Dios tus preocupaciones y demás y dices, hecho está, ya es. Y tú confías en que ya es. Que en el mundo físico tenga que haber un proceso material para que consigas el dinero, el negocio se desempeñe, empieces a ahorrar, generar ingresos, pagar las deudas que puede tomar 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, es un proceso normal de este mundo. ¿Ok? Pero que sepas que en el ámbito espiritual ya está hecho. Es más, cuando confías, es probable que si tú estás en un nivel aquí, de repente baje, porque viene oposición, viene el enemigo a querer robarte la fe, a volver a jalarte. O dicen, no, este cuate se me está yendo, ya está confiando en Dios, ahora le voy a quitar más dinero, ahora le voy a mandar un problema de salud, ahora le voy a mandar esta prueba, y de repente dice, oye, pero ya estoy confiando en Dios y ahora me está yendo peor. Es un bache nada más, ¿ok? Pero tú tienes que mantenerte en esa convicción de que Dios quiere lo mejor para ti, que tú estás confiando en Él, y entonces viene la subida, ¿vale? Eso es el hecho está. Exacto, Azucena, generar más dinero, ventas. Yo voy pagando la primera, pero tengo más. Fabuloso, pero no se fijen sí, todos tenemos más, pero el objetivo es pagar la primera, ¿ok? Esa es la primera. O sea, pagas la primera y felicítate, abrázate, premiate, brinca, dale gracias a Dios y dile ya, o sea, voy bien. ¿Cómo? Cómprate algo. Puede ser, o sea, sí, premiate, pues, ¿sabes qué decía luego? Cómprate un gansito. Un helado. Sí, o sea, algo simbólico. No te compres un carro, ¿no? Digas, ya pagué la deuda, ahora ya tengo para comprarme otro. No, pero algo simbólico que sí te premie. ¿Ok? Dice, yo voy pagando la primera, pero tengo más excelente. Entonces, termina de pagar la primera. Acuérdense que es enfoque total, toda la energía a pagar esa deuda, ¿vale? Para generar ya, o sea, tener ese pago mensual que hacías del mínimo, tenerlo libre para que entonces puedas pagar la segunda deuda. Súper bien. Entonces la pregunta, yo creo que esta ya la respondí hace rato, pero era 3 o 6 meses. ¿Recuerdan si eran 3 o 6 meses? ¿Pero en qué casos es 3 y en qué casos es 6? Es un empleo, que es un emprendimiento, ¿no? Cuando es variable tu ingreso, ¿cuántos meses? 6 meses, ¿ok? Porque hay mayor riesgo. Cuando tienes un ingreso fijo, estable, 3 meses. Con 3 meses ahí la llevas. Ahora, todos empecemos por 3. Digo, ahorita vamos con 15 días, luego un mes, luego 2 meses, 3 meses, ¿vale? Si tu ingreso es fijo en 3 meses, ya tienes tu fondo de emergencia, puedes empezar a invertir. Si tienes un ingreso variable, tú puedes decidir, o sea, puedes ir viendo si es tu empresa y ya ves que las ventas son constantes, entonces puedes decir, bueno, con 3 ya le bajas el ritmo, o sea, ya no inviertes, ya no mandas todo tu excedente a
el fondo de emergencia. Entonces, ok, la mitad al fondo de emergencia para seguirlo aumentando hasta llegar a 6, pero la otra mitad ya la voy mandando a inversión. ¿Vale? Entonces, hace rato preguntaban qué opciones hay. Aquí está Nu, aquí está Story, esta de acá es Mercado Pago, ¿ok? Decíamos Ualá, Clar, Open Bank, son opciones que están dando rendimientos y te permiten mantenerlo líquido, ¿vale? El que más da es Mercado Pago, pero hasta 25,000 y ya te pide que cada mes deposites 3,000 pesos para mantenerte esa tasa del 15. Los puedes retirar, sí. Sí. En ese tipo de inversiones, yo qué tan conveniente es realmente invertir, el rendimiento que te va dando, realmente cuánto es. O sea, si yo invierto 25,000 pesos, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar y qué cantidad? Porque si no, pues mejor no me invierto. Bueno, la verdad es que es muy bueno, ¿eh? O sea, no es que recuperes el dinero porque el dinero lo tienes líquido. Bueno, sí, pero digo, ¿cuánto genera de intereses y cuánto es lo que voy a tener? Por ejemplo, Mercado Pago, que te está dando el 15% anual. Ah, pues aquí el 15% anual. Es que tienen un apartado de Mercado Pago, me da como 2 pesos diarios por tener 4,000 pesos ahí. El Mercado Pago te deposita todos los días los intereses. Si tienes 25,000, te da más o menos 10 pesos y cacho diario. Ajá. Son, al mes son 300 pesos. 320, no sé, algo así. Sí, el punto es que, o sea, por ejemplo, 25,000 pesos en todo el año te daría 3,750 pesos en un año. ¿Ok? ¿Por qué decimos que es buena inversión? Porque no es de riesgo y porque lo tienes líquido. ¿Ok? Entonces, si lo tuvieras en CETES, te daría 2,500 pesos al año. Ajá. Ahora, no es una inversión para multiplicar el capital. Es una inversión para que tu dinero no pierda su poder adquisitivo. Pero, ¿qué más, qué sería más funcional si no invertir en algo más un raíz? Pero eso viene después porque eso ya son inversiones con riesgo. Aunque sean bienes raíces, conllevan cierto riesgo. Normalmente mayor cantidad. O hay algunas, el día de hoy hay crowdfundings que puedes invertir desde 500 pesos y te dan un 18, un 19%. Por eso, digo, decir, compro un terreno en Cuautla, que está, no sé, en 50,000 pesos. Entonces, digo, lo dejo un año, al año lo puedo vender en 70. Pero ahí depende de la oferta y la demanda. Exacto. Sí, digo, O sea, sí está los valía no es garantía. pero digo, creo que es más redituable, digo, desde mi punto de vista, Sí. por el volumen, digo, a lo mejor Depende. de acuerdo a mi paladar, pues, la liquidez que tenga cada quien, puede decir, mejor lo invierto en un terreno o mejor lo invierto en un, invierto en CETES. No sé. Sí, es que eso ya entra en inversiones. Aquí estamos hablando de ahorro. Entonces, si tu ahorro lo metes en un terreno, lo estás metiendo en riesgo. Porque después de un año puede ser que sí lo vendas, o puede ser que no, o puede ser que el que te lo vendió ni siquiera era el dueño, y cuando lo quieres vender en el registro de propiedad resulta que no, y entonces hay un juicio y tienes más gastos y pasan 5 años y no lo puedes vender. ¿Me explico? Está grabado. El Mercado Pago para mí es como una cuenta de débito normal. Ujú. O sea, y pues son 10 pesos que nadie te da. Sí, o sea, por la cantidad está bien porque es lo que antes los bancos te daban en las cuentas de ahorro, que te daban un interés, ¿no? Pues lo dejaron de hacer, pero las fintech dijeron, no, pues sí. ¿De dónde sale ese dinero? Pues que ellos a su vez te dan la tarjeta de crédito. Entonces la recomendación, ya se las he dicho, que si sacas esas cuentas, no saques la de crédito, porque es mucha la tentación y con una vez que no pagues la de crédito, ya perdiste todos los intereses de todo el año. Más. Pero sí, vamos a ver inversiones, que hay inversiones de diferente riesgo y bienes raíces es una súper buena inversión. Pero eso ya lo haces cuando ya no tengas deudas y cuando ya tengas tu fondo de ahorro. Y el ahorro es mejor en una inversión segura. ¿Sí? Más o menos. Súper. ¿Tenías por acá una pregunta? Ajá. Es justo del fondo de emergencia y para que lo tengamos líquido, pues nos beneficia tenerlo en una de estas fintech porque finalmente
Y por ejemplo, yo tengo cuenta en Banamex, si yo tengo mi dinero nada más ahí en Banamex, no me da nada. No me quita, pero tampoco me da nada. Y si por el contrario puedo mantener el poder adquisitivo del dinero por cuestiones de inflación, etcétera, pues mejor tenerlos en una finca. Sí, exacto. No tienes razón. Preguntan por acá si Mercado Pago es un banco. Ya recibieron autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ser banco. El Ok. mercado pagos se está apalancado con GBM, el Grupo de Bolsa Mexicana, que el Grupo de Bolsa Mexicana Sí está registrado. está- Pero realmente empezó como fintech, aunque ahorita a muchos ya les autorizaron ser banco en México. ¿Cuál es la ventaja de que sea banco? Que entra al Fondo de Protección al Ahorro, el IPAP. Entonces, si llegaran a quebrar, el gobierno te respalda, en estos casos de fintechs, hasta 200,000 pesos. ¿Ok? Por eso les decía, si inviertes, si tu fondo de ahorro es más de 200,000 pesos, es mejor meterlo a CETES, porque es más seguro. ¿Tú sabes que le van a autorizar ese banco a Mercado Pago va a ser el límite hasta 200? Sí. O sea, el límite de protección, no el límite de rendimientos. Ah, Sí, no, ese no creo que lo suban, al contrario, lo van a ir bajando. Sí. No, porque además es el que más está Es el que bajando. más está dando, exacto. Es el que ha aguantado, todos los demás. que sigue, Y preguntan por acá, ¿el seguro de mi coche lo pago diferido a 12 meses? Según yo, para no descapitalizarme, ¿es correcto o mejor se paga la totalidad en un solo pago? Esa es una excelente pregunta, porque las financieras o las agencias lo que hacen es, en el mismo pago del crédito automotriz, te meten el seguro diferido, pero hay que checar si es diferido o es financiado, porque financiado normalmente es que te están cobrando un interés por no pagarlo de contado. ¿Ok? Entonces, hay que preguntar o hay que sacar números porque luego cuando preguntas no te dan bien la información, checar el contrato y ver qué interés te están cobrando sobre ese seguro que no pagaste en total. Y si es un interés más bajo del 10% anual, pues sí te conviene. Pero si es un interés más alto, no te conviene. Te conviene mejor invertirlo. Pero eso es cuando está financiado todo, pero si ya tú estás pagando por afuera y metes tu tarjeta de crédito, Ah, ¿qué convendría más? ¿Meterlo a 12 meses sin intereses? ¿6 meses sin intereses? ¿O es que ahí entramos en un dilema. El dilema de los meses sin intereses. La recomendación de los tres autores, no es nada más uno, de los tres autores cristianos hablando de finanzas, es no lo hagas. Porque aunque financieramente y cualquier asesor financiero te va a decir, hazlo porque es la mejor estrategia financiera, porque te apalancas del dinero de alguien más, ¿ok? Tú no te descapitalizas y lo estás invirtiendo, o sea, financieramente es una buena estrategia, estás cayendo en deuda y hay riesgo. O sea, la estadística dice que al menos 60% de las personas no lo pagan. ¿Ok? Entonces, si eres muy diligente y ya llevas tiempo haciéndolo, podría ser una excepción. Pero la regla general es no lo hagas. O sea, mejor ahorra y pagas de contado. entonces es mejor meterlo a presupuesto porque ya sé que en enero tengo que pagar Tu seguro. mi rango son, no sé, 10,000 pesos? Ujú. Y cuando yo sé que tengo que hacer el pago, entonces mejor voy a ahorrar. Sí, cada mes ahorras 1,000 pesos, ¿no? Y cuando llegue el siguiente año, pagas de contado tu seguro. Porque ¿cuál es el riesgo? Que un mes te atrases. Con un mes que te atrases, te cobran comisión por pago tardío, te cobran intereses moratorios y ya se te fue ahí la ganancia, o sea, la liquidez que ganaste por no pagar un mes ya se te fue. ¿Y sabes qué pensaba Sam ahorita que están hablando de eso como de pagos diferidos? Sí. Al final, o sea, lo que dices te está llamando a deuda porque pues creo que se te hace fácil, ¿no? Así de que pues mando esto a meses, aunque sean sin intereses o no, pues empiezas a diferir una compra, luego difieres otra, luego difieres otra y al cabo de fin de mes o al corte de mes ya tienes 5 pagos mensuales de pronto, ¿no? O sea, en los que ya pues se te va una buena cantidad de dinero que pues al principio como por verlo fácil, bueno, a mí me ha pasado, que ay, bueno, lo mando a meses, ¿no? Y después otra compra, y bueno, también lo mando a meses. Y ya después cuando ves, ya resulta que tienes cada mes como 5 pagos que hacer o Sí. o veces hasta más. Se pierde la proporción.
Sí, exacto, como que pierdes visibilidad, siento de pronto. Sí, ahora no es ley, ¿no? O sea, no está escrito, la Biblia no dice no entres a meses sin intereses, ¿no? Pero la recomendación es no, o sea, si lo puedes evitar, evítalo, porque lleva riesgo, ¿vale? Por allá tenían... Bueno, yo quiero hacer el comentario. Gracias, Gina. Pienso que la pregunta está basada más bien en, quiero pensar que la verdad es que estamos aquí es porque de alguna manera nuestras finanzas tienen alguna situación estable. La pregunta yo la entendí en el sentido de tan conveniente es, en este momento me conviene más pagar los meses, sobre todo, o sea, no es que dependa de la liquidez, quizás es lo que estoy pensando. Como consejo está perfecto, págalo unas horas. Eso es pensando, o realmente ver que cuidamos en esto. Cuando no se tiene, pues también tienes que contemplar una serie de alternativas, ¿no? Sí. Yo lo digo por, bueno, yo aquí vengo con la mentalidad de mi déficit son 5 millones contra 4.800 pesos que dan a la semana. ¿Sabes cuándo voy a pagar? Yo. Ya empecé a pagar mis primeras cuentas. Ni me siento a gusto, ni me siento nada, sigo mortificado porque las cuentas son ganadas, no han dejado de lado. No lo digo por ser negativo o pesimista, al final de cuentas si hay algo que he encontrado en esto, paz y el empezar a confiar en Dios por lo que estoy empezando a trabajar, a trabajar. En ese mismo tenor, porque la pregunta que se da ahora es ¿por qué también se pensar? Bueno, ok, si quiero aliviarme, lo que se llama ahorita no es Esa es otra pregunta, ¿ok? ¿Qué opinan? ¿Qué se debería hacer en esos casos? Que se está enfocado al ingreso, ¿no? Obviamente a incrementarlo, porque pues, si a lo mejor ahorita no lo tienes, pero esto lo mencionaba, ¿no? ¿Qué alternativas puede dar para pagar hacer ese pago, ¿no? O sea, la pregunta, por si no se escuchó bien, es, tengo que pagar el siguiente mes el seguro de mi auto. No tengo para pagarlo de contado, el seguro anual. ¿Lo puedo financiar? Pues has dicho de hacer un presupuesto anual de tu seguro, ¿no? Sí, pero si ya no, o sea, ya me llegó, ya no tengo presupuesto, ya me llegó el pago la siguiente quincena o el siguiente mes. Generar un ingreso ¿Mm? generar un ingreso Ok. cubrir eso. Yo creo que en este caso, como no estabas planificándolo, yo creo que sí entraría en un gasto de emergencia, porque no estaba planificado. Puede ser, pero no tienes ni siquiera fondo de emergencia, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, no tienes la liquidez. Ajá. Es que tendrá que tener un ingreso, o incluso podría Pues vender algo, ¿no? eso del auto si ese ingreso le está generando una pesadez en su vida. No sé, es como de, estoy sufriendo, pero no me deshago de esto, pero sigo sufriendo. Desastre de eso, ¿no? También qué coche te vas a comprar. Porque si te compras un supercoche, pues el seguro es el costo del supercoche más el superseguro. Pues me compro un coche chico y voy a tener para pagar todo. Exacto. O sea, el problema es que ese es el engaño de la deuda, Exacto. que parece la única opción y que parece la opción más sencilla. Y también qué tipo de póliza tiene, ¿no? O sea, ¿está cubriendo Ajá. todo o solo terceros? Porque si es así, si es del tercero, la póliza es menor, pero si le quieres meter todo y muy extravagante, te va a salir una póliza enorme. Entonces, fíjense, la recomendación ahí son las mismas tres que ahorita ya dijeron algunos. Número uno, incrementar los ingresos. ¿Ok? Tienes que pagarlo, entonces tienes un mes o el plazo que tienes para generar más. O te metes a trabajar tiempo extra o doblas esto o pides esto o haces otro trabajo por allá, por fuera o haces algo para generar más. Lo hiciste y no alcanzó o sabes o no te da tiempo de hacerlo, entonces reducir gastos. Que en reducir gastos es revisa la póliza y ve qué le puedes quitar, ¿no? Que no quedes tampoco desprotegido, pero ve si puedes reducir ese costo para que sí te alcance. Y si no, vender algo. Y si toca vender el carro, pues probablemente lo vendes y te compras otro Más baratillo. más baratillo. O sea, Sí. no sé si les he contado, pero
yo platicaba con mis amigos y yo les decía, mi estándar es BMW. Sí, sí nos dijiste. O sea, Fresón. yo no me permito, ese era mi ego. Gracias. Mi ego era, yo no me permito manejar algo que no sea BMW. Y cada 2 años lo cambiábamos y lo cambiábamos y lo cambiábamos. Y la última vez era de, no me aprobaron el crédito porque ya traía deudas. Y entonces yo me empeñé en que a fuerza me lo autorizaran. Y entonces metí a mi empresa y no me lo autorizaron. Entonces conseguí un aval hasta que me lo autorizaron. Y era mi gran logro. Y el vendedor me felicitaba y no, tú eres decidido y te comprometes y demás. Pues sí, pues sí, ¿no? Pues su comisión sota, ¿cómo no te iba a echar porras? ¿No? Y el día de hoy, gracias a Dios, Él nos proveyó porque caímos tan bajo que no tenemos carro y nos movíamos con un carro prestado. Y Dios nos proveyó una camioneta totalmente pagada, que no pagamos tenencia, pagamos 400 pesos de tenencia, es modelo 2015. Mi preocupación fue que ya no circulara todos los días. Y afortunadamente cambió la ley o algo y no, ya no, porque eran 10 años. Y entonces yo dije, no, 2025 ya no va a circular. ¿Ok? Y de repente no, que ya no es esa ley, que mientras pase la verificación, sigue pasando. Entonces, afortunadamente pasó la verificación, entonces seguimos circulando todos los días. ¿No? Oye, Ajá, pero qué padre, porque incluso ahorita tú lo acabas de mencionar y como haciendo alusión a nuestro versículo del curso. O sea, como incluso aunque pues, cayeron bajo, Dios no los dejó sin transporte, ¿no? exacto. O sea, nunca, porque la confianza está ahí. ¿Y sabes qué? O sea, yo sé que esta es una temporada y que Dios nos está tratando para que nuestra confianza no esté en el dinero y que mi autoimagen no dependa de un auto o de una casa o de un negocio, porque era la imagen. O sea, ya les los platiqué, no lo voy a repetir, ¿no? Y a los que no lo escucharon, ahí está la grabación. Pero, pero era alimento para el ego. Era eso, entonces ya, o sea, Dios nos está tratando en eso y decir ya no, y si después nos vuelve a dar otro auto bueno, ya va a ser porque es un auto bueno, simplemente, no porque es el lujo y no porque es la imagen, no porque me siento mejor que mis compañeros o mis amigos, ¿vale? Entonces, si de repente toca vender el auto, pues se vende y se compra otro con un modelo más autivo, y a veces hasta encuentras, o sea, cuando lo haces de corazón, puede ser que lo vendas y consigas algo mejor. Y te Sí. alcanzó, o sea, le ganaste la diferencia para pagar el seguro. La clave es no caer en la trampa de la deuda, ¿vale? Que estamos entrenados y pues dices rápido, no tengo para pagar, lo difiero. Tengo una compañera que es cristiana, pero es como de esos cristianos muy cerrados. No sé cómo se llamen. Nada de nada. Y ella decía, Dios permite que te humilles para saber dónde está tu corazón. Exactamente. Entonces, es algo que igual por eso le está pasando el tema del dinero. Ujú. Sabe entender, o sea, Dios deja que tu corazón entre en ese estrés, porque al final es estrés cuando uno debe o Sí. no sé lo que sea. Y si tú dejas que tu fe sea tan grande, porque todo lo que comentaste es, si tú estás como en otros lados, no siendo cristiana, ¿no? Que fue en mi momento antes de convertirme en cristiana, eso es manifestación totalmente, ¿no? Entonces tú ves a los grupos acá en TikTok de visualiza y manifiesta y crea y demás. O sea, la misma Biblia te lo dice y Dios, pues al final, siempre va a querer todo para ti, ¿no? Entonces, el aprender de la humillación simplemente nos hace más humildes y tener fe en Él y que nuestro corazón sea fiel a Él, no a los demás, no a las circunstancias, no al banco, Ujú. que Sí. También creo que lo considero que también la educación financiera es algo que normalmente no tenemos. Ujú. Es lo que considero, porque digo, también vivir el crédito o aprovechar más bien el crédito. Por si yo pago con la tarjeta, tengo la liquidez, Ujú. sé manejar mis créditos, entonces yo aprovecho esos créditos por decir, para sacar puntos,
para tener beneficios de, no sé, de descuentos, todos esos extras que te van dando las tarjetas de crédito. Esa es otra forma de aprovechar ese crédito. Obviamente, repito, debemos tener esa educación financiera, que es algo que adolecemos muchísimo y que muchas veces nos hemos dado de topes, porque precisamente no sabemos cómo manejar toda esa forma de crédito. Sobre todo, por decir, si tienes bonanza económica, bueno, lo que comentaba hace rato, bueno, ¿qué le hago ese dinero? ¿No? ¿Lo invierto o lo meto al fondo? ¿Cómo lo vamos a manejar? Pero bueno, vuelvo a lo mismo. La educación financiera creo que es la base para que empecemos nosotros también a tener esa prosperidad. Yo digo, hay gente que empieza de cero, hace negocios, les va muy bien y de repente se cae. Y cero, y otra vez a los 2 años, otra vez en acá arriba. Y de menos cero, ¿no? Entonces, creo que porque traen una educación financiera diferente. Yo digo, hay negocios, a mí me pasó hace 2 años. Fui a Monterrey, hice un proyecto, se veía muy bueno y todo, y salí perdiendo mucho, ¿verdad? Entonces, una enfermedad de salud, una enfermedad de salud, sufriendo ¿cómo dice? Las de Abel. Las de Caín, ¿no? Las de Caín, ajá. Entonces, sufriendo, y mi esposa aquí recién operada, entonces fue todo un show, y la verdad, yo iba, pues, Para generar más. dije, no, no va a ir bien. Es que justo ese es el riesgo. O sea, mi esposa y yo en educación financiera llevamos desde el 2008. Pero la educación financiera indirectamente nos lleva a confiar en el dinero y a confiar en nosotros mismos que podemos lograrlo porque ya tenemos el conocimiento. Yo desde mi primer ingreso, o sea, cuando yo terminé la carrera, firmé título y una semana después firmé acta constitutiva de una empresa que ganó el Premio Nacional del Emprendedor y que consiguió inversión de Alfredo Harpelú, el ex dueño de Banamex, cuando vendió Banamex a Citigroup. Entonces, no, hombre, yo me sentía, y además con conocimiento ya de inteligencia financiera, yo era un totalero. O sea, tenía tarjetas de crédito, American Express, Banamex, y sí, las salas VIP de todos los aeropuertos, o sea, es padrísimo, ¿no? Pero esa dinámica llega a un punto en el que como que llega un tope, no de ingresos, sino de administración. Y de repente me presentan un proyecto de $12 millones. Y yo dije, va, o sea, yo ya puse una empresa exitosa, ya sé hacerlo, 12 millones va. Pero para entrarle tenía que conseguir 2 millones de pesos que no tenía y pues me endeudé. O sea, como que llegó un momento en el que el brillo de los negocios opacó mi inteligencia financiera porque mi corazón no estaba bien. No sé si me explico. Y entonces caí en deuda y empecé a hacer las cosas mal cuando, según yo, tenía la estrategia bien, ¿no? Entonces, hablamos que en este taller estábamos hablando de la esfera física, que es el dinero, la esfera emocional, la esfera mental y la esfera espiritual. Entonces, la inteligencia financiera es buenísima porque te cubre la física, la emocional y la mental. Pero en la espiritual, ahí, si no estamos de la mano de Dios, tarde que temprano nos vamos a caer. Ajá. Entonces, pero sí es muy buena. Gracias. Ok, entonces, listo. Pues el punto de esta sesión fue completar el fondo de emergencia de 3 a 6 meses y la siguiente semana veremos el tema de inversiones. ¿Ok? Pero no se emocionen tanto, les digo, porque también en inversiones nos vamos a ir. Este plan está pensado para que a cualquier persona le funcione. No quiere decir que alguien de repente tiene una idea muy buena y pone una startup y pidió a Friends and Family el financiamiento inicial y luego consiguió otros inversionistas y le fue muy bien. Sí, pero esa no puede ser una regla para todos. Entonces, para que a la mayoría le funcione la transformación financiera, estos son los pasos recomendados. Tener un presupuesto, tener fondo de emergencia, tener el plan bola de nieve, salir de deudas, completar el fondo de emergencia y por último comenzar a invertir. ¿Vale? Dice Deuteronomio 8:18, ya para terminar, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. ¿Ok? O sea, no están peleadas, porque les digo, a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Entonces ya no gasto, ya no me visto bien, o sea, bien no de marca, sino bien, o sea, vestirte bien,
ya no le compro las cosas a mis hijos, o ya no me voy de vacaciones porque no, ya no quiero gastar nada. No, Dios nos va a dar las fuerzas para obtener riquezas, pero está tratando nuestro corazón para que nuestra confianza esté en Dios, reconozcamos que nuestro proveedor es Dios y hagamos las cosas bien, ¿vale? Súper bien. Pues listo, no sé si hay algún comentario, alguna petición de oración que tengan. Y amo mi ciudad. Ah, tenemos actividades de Amo mi ciudad. ¿Las tienes por ahí? 5 de abril. Este sábado empiezan, son actividades para el tema de Pascua, bueno, Semana Santa y Pascua. Sí, está abierto para todos. El sábado 5 de abril va a haber una, ya nos mandaron la información, se las voy a poner en el grupo, a los que puedan ir, 8:30 AM. El martes 15 de abril se llama Honrando a los que nos cuidan, 8:30 de la mañana. El punto de reunión va a ser en Más Vida y esa actividad, yo sí voy a participar, no sé tú. No sé, todavía no me organizo. Bueno, yo voy a ir con los niños. Esta actividad vamos a preparar comida en Más Vida y vamos a salir a repartirla. Aquí está lleno de edificios y hay muchas personas, digo, aquí no sé cuántas personas de vigilancia hay, pero lo que queremos hacerles sentir, justo el foco va a ser ellos, los porteros, los vigilantes, todos de los edificios alrededor, y entregarles la palabra y alimento. Entonces, pues sí, yo a veces hay un lugar aquí de policías y pienso en ellos, ¿no? Y oro por ellos y digo, híjole, ellos son los que nos cuidan y a veces somos a los que no vemos o a los que no tratamos bien o de los que desconfiamos, ¿no? ¿Qué pasaría si todos oráramos por ellos y les hiciéramos saber que Dios los ama, que Dios los bendice y que Dios quiere algo bueno para ellos, ¿no? Entonces, pues vamos a salir a apoyarlos a ellos, a reconocerlos, a orar por ellos, entregarles lunch. El jueves 17 de abril a las 5:30 de la tarde, ahorita les paso el flyer, y el sábado 19 de abril. No tienen que ir a todas, más bien vean los horarios y les vamos a ir mandando los links. Aquí tenemos un representante de Amo Ciudad, que cualquier cosa podemos poner ahí dudas y lo que necesiten. Y la idea también es que, pues justo, ¿no? A veces, digo, les cuento, ¿no? Yo decía, hay un perrito de la calle, ojalá yo tuviera dinero y le pudiera ayudar al perrito de la calle, ¿no? Y creo que más bien fue como de, a ver, ¿cómo ayudo? ¿No? Tal vez no tengo los recursos, pero sí puedo salir, sí puedo entregar, sí puedo hacer otras cosas, entonces sumémonos y empecemos a generar y a sembrar amor y todas las semillas que Dios nos ha dado en otras personas. Y pues ya, se los voy a mandar en el chat y nos están invitando absolutamente a toda la iglesia y si quieren traer amigos, aunque no vengan a la iglesia, son totalmente bienvenidos. ¿Vale? Súper bien, pues ¿les parece si oramos y terminamos? Sí. Señor y Padre, gracias te damos por este día, gracias porque nos permitiste reunirnos nuevamente. Gracias, Padre, porque pones en nuestros corazones que atendamos a este grupo pequeño para aprender más de ti principalmente y en segundo lugar también aprender cómo manejar nuestras finanzas de manera sabia. Te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, que nos llenes de tu Santo Espíritu para poder poner en práctica estos principios que tú nos estás enseñando, que nos ayudes a ser libres de cualquier atadura que tengamos con el dinero. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que nuestro señorío pertenece a Cristo, que Él pagó por nuestros pecados y que por eso entregamos nuestra vida completamente y entregamos nuestras riquezas, nuestras finanzas, nuestra economía, nuestro dinero, nuestros gastos, los entregamos completamente a ti, Jesús. Ayúdanos, Padre, para ser diligentes, para ser comprometidos. Danos las fuerzas, recuérdanos en el día a día de hacer las cosas bien, de tener un presupuesto. Evita que caigamos en deudas y ayúdanos también para salir de ellas si ya estamos en ellas. Y prospéranos, Padre, porque tú quieres lo mejor para nosotros y si permitiste que estuviéramos en este grupo pequeño es porque tienes grandes planes para nosotros. Gracias, Padre, te pido por cada uno de los que están aquí conectados, de cada uno de los que están aquí presentes, que tú bendigas sus familias, que tú cuides sus corazones, que los libres de tentación, que nos ayudes a caminar cada vez más de la mano tuya, que nos cuides en la salud y que nos permitas volvernos a reunir la próxima semana. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Listo, pues que pasen excelente noche ahí en Zoom. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias. Buenas noches.